Para irnos a la primera parte, escuche la Biblia. ¿Cómo escuchamos la Biblia? ¿Cómo escuchamos la palabra del Señor? Romanos 10:17 nos dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Nos está diciendo el Señor que la fe es por el oír la palabra de Dios. Y la fe te pone el Señor, porque estás escuchando su palabra, estás escuchando su voz. ¿Me comprenden? Ahí es donde Dios pone la fe a la persona que no cree. ¿Me comprenden? No porque Él ha dicho, voy a creer ahora. No, no hay tal eso. El Espíritu Santo entra en acción en ese momento. Cuando escuchamos la palabra del Señor y realmente hay un corazón arrepentido y hay un arrepentimiento de decir, es verdad lo que está hablando de Dios, entonces ahí el Espíritu Santo hace su trabajo. Nos lleva al arrepentimiento y a entender lo que Dios nos está diciendo, ¿no? Por eso dice así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Jesucristo, el consumador de la fe, el autor de la fe. ¿Ya? La fe no te la pone otra persona. La fe no te la da otra persona, no. La fe no se la compra. ¿Ok? No, eso no. La fe te la pone el Señor. ¿Cómo? Por su gracia, Él sabe. ¿A qué hora? ¿Dónde? ¿Cuándo? Él sabe. ¿Me entienden? Pero así nomás no. La fe te pone cuando tú vas. Hay muchas personas que han llegado a la iglesia arrepentidos, ¿no? Con esa necesidad de decir, Señor, ayúdame, Dios mío, quiero creer en ti. Y escuchan la palabra y ahí Dios se pone en acción. Y ahí ya Dios nos toca con la fe y empezamos a creer. Sin conocer la palabra, escuchando, para empezar. Para empezar, escuchamos. ¿Ve? Y el Espíritu Santo se hace cargo de que creamos en eso. Ya hay muchos inconversos que van a la iglesia, escuchan y se convierten, pero no conocen la palabra. Eso es una parte. ¿Ya? Eso sería escuche la Biblia. Así que la ve, Romanos 10:17, claramente nos dice, oír, escuchar. ¿Ya? Ya nos vamos a ir al otro que es lea. Lea la Biblia, que es muy difícil para nosotros, hermanos. Discúlpenme, preferimos ver Condorito, vanidades, o qué sé yo, pero no la palabra del Señor. Y si lo leemos, es rasgos cortos, que dicen, ya con eso está suficiente. O lo leemos en las reuniones que tenemos. Hablaremos las cosas bien claras, hermanos. Soy el hermano Saúl y yo no tengo pelos en la lengua. Yo lo digo así. Yo era así. Leía lo que me convenía y lo que leía no leía, o si no, cuando me daba la gana, o me acordaba. O porque hay estudio bíblico, lo vamos a leer ese día. ¿Me comprenden? ¿Ahora han leído jueces? Levante la mano lo que ha leído jueces. ¿Hasta qué capítulo, hermano? Casi el 10. Casi el 10. 5. ¿Nadie más? ¿Pues, hermano? Hasta Gedeón, casi 8. 7 y 8. Ok. 1, 2, por lo menos han leído. No sé por qué les he dicho que lean jueces, pero lean algo. Está bien, hay mucha palabra, pero yo les he dicho, es la generación que se apartó de Dios tremendamente. ¿Ya? Ahí la generación de Dios se apartó. Desde Sansón hasta que no era Miquel, se apartó. Es la única generación que se separó de Dios. Muy bien. Pero luego vamos a debatir jueces, quiero que me cuenten. Hay muchas cosas muy importantes ahí. Muy importantes, ¿no? Ahí se ve el pecado, la idolatría. Y se ve la mano del Señor también, cómo hace los milagros, cómo ordena, cómo tienen que pelear, qué tienen que hacer, qué tienen que decir, cómo tienen que reunir. Hay muchas cosas muy hermosas que Dios nos pone en jueces. A ver si. Aquí hay de jueces ya. Okay. Muy bien. Entonces lea. Apocalipsis 1:3. Aquí lo dice. Tienen pero los que no tienen pueden leerlo. Apocalipsis 1:3. Miren cómo Dios nos dice, ¿no? Primero nos ha dicho Dios cómo entra la fe por el oír. Y en un versículo en Romanos 17 nos está diciendo, así es. Yo lo digo y está escrito. Entonces esto no es que yo me estoy inventando, le estoy contando, les cuento del tío. ¿Ya? Lea la Biblia. Apocalipsis 1:3. Bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas,
porque el tiempo está cerca. Ya, muy bien, Apocalipsis, el último libro. Pero también aquí vamos a, después que vayamos viendo la lección, vamos a tener más versículos donde habla acerca de leer la palabra, ¿no? Bueno, leer la Biblia. Tercer punto, estudie la Biblia. No es lo mismo leer que estudiar, hermanos. Yo te lo puedo leer con Dorito feliz, ¿no? Y después tengo que analizar, ¿por qué con Dorito está diciendo esto? Porque una cosa es eso. Estudia la Biblia, estúdiela. Así como en colegio, léete tal libro y me tienes que resumir. Léete tal cosa y me tienes que resolver. ¿Me entiendes? Tenemos que hacer, ¿cómo se dice? La maquinación, ¿cómo se dice? Tenemos que... Ay, Dios mío, esa palabra se me salió. ¿Alguien sabe? Bueno, tenemos que... Señor, dame sabiduría, por favor. Te lo pido. Tenemos que, al leerla la Biblia, discernirla, estudiarla en el sentido de saber qué dice, por qué dice. Y luego vamos a hablar en ese aspecto, escudriñarla, pero tiene sus etapas. ¿Cómo escudriñar un versículo, hermanos? Y eso les va a servir mucho a ustedes, mucho, 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 porque yo he escuchado prédicas de ustedes, han predicado, los he escuchado, pero a veces han dicho cosas que no dice la palabra, que no está en el versículo correcto, porque no han leído adelante o no han leído atrás. Hay que siempre leer adelante, para ver en qué contexto está hablando el profeta, el hermano y todo esto, ¿no? Eso es algo que vamos a pulir en estos meses, ¿ya? Y van a ver que se van a sentir de bien, porque van a predicar con fundamento y dirección, ¿ya? Muy bien. Estudiar la palabra, memorice. ¿Quién me lo lee? Salmos 119, 9 al 11, que es más larguito. Salmos 119, del 9 al 11. Amén. ¿Con quién iniciará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Muy bien, aquí habla la palabra del Señor. Con guardar tu palabra. ¿Qué es guardar? Es memorizar. Memorice, señorita, memorice, joven, ¿no? Memorice la tabla de, como hemos empezado de chiquitos, memorizar la tabla de multiplicación, memorizar la tabla de división, ¿no ven? Hemos memorizado, porque hemos estudiado. Y la palabra es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Y miren, chicos, la palabra de Dios es una cosa muy, 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 muy diferente que estudiar humanidades. Esto es nuestra salvación. Es nuestra salvación que vamos a poder inculcar a nuestros hijos. Pues mira, aquí Omarcito tiene 2 hijos. Él tiene que discipular a esos 2 niños. Y lo tiene que hacer como, él tiene que leer la palabra y tiene que leer con su esposa y tienen que prepararse los 2 para esto. Así va a ser. Ustedes ya les tocará. ¿No? Muy bien. Memorizar la palabra, guardarles. Y al último también habla, dice, en mi corazón he guardado tus dichos. De tu palabra. ¿Ya? El último. Cuando entramos en pecado, o empezamos por pecar, ahí el Espíritu Santo nos redarguye, hermano. Porque nos mete la cabeza y dice, ey, ¿qué es que quieres hacer? ¿Quieres robar? Si la palabra del Señor te dice que no robes. ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres mentir? Si la palabra del Señor te dice que no mientas. ¿Les ha pasado eso alguna vez? Nos pasa, hermanos, todos los días. No te enojes, porque es pecado. ¿No ven? No hagas la soberbia, porque es pecado, porque eso hemos escuchado. Hemos escuchado que esas cosas son pecados y muchas cosas más que ahorita hablar de pecados teníamos que estar toda la tarde, ¿no? Pero no. Vamos a hablar cómo podemos poder leer la Biblia correctamente. ¿Por qué aprender la Biblia? Den la vuelta a su hojita. Muy bien, aquí hay 3 versículos, hermanos. Perdón, 1, 2, 3, 4, 5 libros con sus respectivos
versículo. Vamos a ir desarrollando uno por uno. Así que los hermanos que no tienen libro, tienen Biblia. Entonces, hermanita, ustedes dos hermanitas no tienen libro, ¿no ven? Ya, ustedes se van a encargar de leer la palabra del Señor. Y estos, Señor, junto con ustedes van a encontrar la clave a dónde vamos a leer. ¿Ya? ¿La clave cuál es? ¿Por qué aprender la Biblia? Esa es la palabra, esa es la pregunta. Esa es la misión a responder. ¿Por qué aprender la Biblia? Ok, 2 Timoteo 2:15. Denis, ella que lea primero de Pedro. No, ahí tienes. Solamente indicarle nomás lo que tiene que leer. Y tú le dices a tu hermana lo que tiene que leer, Salmos, o sea, una sí, una no, una sí, una no. Primero va a empezar Gaby con 2 Timoteo 2:15. Después va a seguir, hermana, Milka, primero de Pedro. Luego sigue otra vez Gaby, Salmos 19:11. Entonces ahí vamos a descubrir por qué aprender la Biblia, ¿ya? Ok, empezaremos, hermanita. 2 Timoteo 2:15. Escuchen la palabra de Dios. Sí. No. Hermanita sentadita, léeme los 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Muy bien. Responderemos sus lápices puntabolas. ¿Por qué aprender la Biblia? ¿Qué dice en 2 Timoteo 2:15? ¿Para qué? No, el versículo dice. Ya, otra vez repítame el versículo 2:15. El 2:15, otra vez repítame, escucha. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué haber guardado tus dichos, para no pecar contra ti. ¿Por qué aprender la Biblia? Para no pecar contra Dios. ¿Estamos bien ahí? ¿Estamos comprendiendo? Hermanito, ¿tu libro de voz dónde está? ¿Te has olvidado en tu casa? No tengo libro. Hermanita, dice No, que es tiene que libro. ¿Ya lo has vendido? ¿Lo has vendido? No, ya no había. Hermana, ¿no había libro para el Daniel? Nada. Ya pues, hermana Camila. Ya. Eso es amor al prójimo. Muy bien. Otra vez. Confirma tu palabra a tu siervo que te teme. Muy bien. Salmo 19:38. Sí. ¿Por qué aprender la Biblia? Confirma tu palabra a tu siervo que te teme. Sí, que te teme. ¿Qué es temer? Temer a Dios. Otras palabras. Respetar. Otra más. Temer, respetar. Reverencia. Entonces podemos responder, produce reverencia para con Dios. El versículo que nos está diciendo. Produce reverencia, respeto, temor. El temor no es agarrarse y temblar. No, hermanos. Dios es un amor. Dios es un Dios de amor. Pero también disciplina. Muy bien. Hermanita Gabrielita, Salmos 19:105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Por qué aprender la Biblia? Para que nos alumbre. Lumbrera es luz. Es luz para mi camino, dirección. Es la palabra de Dios. Hermanos amados, cuando nosotros, puede ser, yo puedo decirles, cuando yo era un vil pecador, estaba ciego, muerto en pecado, andaba en tinieblas. Vino el Señor a mi vida y otra vez hubo la luz para guiarme, ¿no? Y la luz es Jesucristo. Ahora sí. ¿Estás bien, hermano? Si no, reclamas nomás, hermano. Tiene lapiceros aquí, le toca. Seguí hablando, hijo, seguí hablando. Ya su chocolate con paquete, man. Ya. Tiene. Porque en 2 Timoteo dice la palabra 3:16. Y memoricen esto, hermanos. Toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. ¿A fin?
de que el hombre de Dios sea sea perfecto y enteramente preparado para todo. toda buena obra. Buena obra. ¿Y están los chicos no mejorando? Están. Está muy bien. Está bien. Entonces nosotros estudiamos la escritura porque es suficiente para esas cosas. ¿Ya? No para complacer al pastor, a la pastora, al hermano, no, para nosotros. La salvación es personal, no es colectiva. Pero la promesa de Dios es grande, dice, cree en el Señor Jesucristo, tú y tu casa serán salvos. Había sido colectiva, pero tú primero. Porque tú primero vas a empezar a orar, a clamar, Señor, toca el corazón de mi mamá, de mi hermana, de mi abuelita, y el Señor va a empezar a obrar en cada uno de ellos, si es que el Señor lo quiere. Entonces la promesa está dicha. Y todos hemos llegado a eso. Mi mamá empezó, mi papá empezó y luego los hijos. ¿Lo ven? Así es. Luego viene el familiar, viene la prima, y así es. Es la promesa de nuestro Dios. ¿Cómo aprender la Biblia? Primero era, ¿por qué aprender la Biblia? ¿No ven? Ahora, ¿cómo aprender la Biblia? Ahora otra vez, hermana, prepárese. Usted me dice Lucas, ¿ya? Estamos en Romanos, y la hermanita Lucas, ya así van a intercalarse, ¿ya? Ok, escúchela. Romanos 10, 17. No, eso es así que la que vienen por el rey. Ya, que lo lea. Romanos 10, 17, hermana. Ya. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Ahora ya saben. Hermanos, tienen que grabarse esos versículos, tienen que estar seguros de que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. No viene la fe por escuchar un chiste, hermanos, o un chisme. ¿Me entiende? Ya, y tampoco la fe no viene por escuchar un testimonio. Hermanos amados, por amor al Señor, escuchen bien esto. La fe no entra porque yo les voy a contar mi vida de vil pecador y no he hablado nada de la palabra. Entonces yo estoy contando una historia personal. ¿Ya? Ahora, si yo puedo decir, yo era un drogadicto, era un borracho, pero la palabra del Señor, el Señor ha hecho que este hombre llegue al arrepentimiento porque dice en su palabra, ¿no? Que la paga del pecado es la muerte. Entonces, ¿cómo lo ven? He fusionado mi testimonio con la palabra, ¿no ven? Entonces lo he hecho junto. ¿Ya? Entonces, eso quiero que les diga, que entiendan bien este versículo, que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Muy bien. No digo que no pueden hablar de su testimonio, pero siempre con la palabra de Dios. Es muy importante. ¿Y hermanos? Ok, Lucas 11. Y él dijo antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Versión otra, hermano Samuel, tu versión. No, ya lo cambiaron. Se ha hecho que dice este hermano. Vuelvan a repetir, hermanita. Analicen bien, chicos, lo que está diciendo. Y yo les... Ya. Y él dijo antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Pero ¿quién dijo? Dice. ¿Quién dijo Jesús? Y él dijo, Bendecidos Jesús. los que oyen la palabra de Dios. Que serían bendecidos serían los que oyen la palabra y la Y guardan. los que guardan. Aquellos quienes oyen la palabra de Dios y la guardan. ¿Me comprenden? ¿Quién ¿quién dijo Jesús que sería bendecido? Todos aquellos quienes oyen la palabra de Dios y la guardan. Entonces la bendición, ¿cómo viene? Oímos la palabra y la guardamos. Hermanita, te estoy esperando. Nehemías 8, 7 y 8. Al proclamar la palabra, Y los levitas, Jesúa, Baní, Serebías, Camín, Acub, Sebetai, Jodías, Maasías, Gelita, Azarías, Josabet, Anán y Selaía hacían entender al pueblo la ley. Y Muy el bien. pueblo estaba atento en su lugar. hacía entender al pueblo la ley. La ley es la palabra de Dios. Muy bien, entonces,
al proclamar la palabra, ¿qué deberían hacer los pastores y maestros? Leer la palabra y dar el sentido para que la gente entienda. ¿Me comprenden? Estamos ahí. ¿Cómo aprender la Biblia? Ok. Ahora viene. Escúchela. Hemos hablado de la A, escúchela. Ahora, léala. Muy bien. ¿Quién me lo lee? Apocalipsis 1:3. Ya creo que está aquí, ¿no ven? Sí, estoy. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas que están escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Bienaventurados el que lee. Bienaventurado el que lee. Dichoso, feliz el que lee. Alegre. ¿Ok? Hermanitos, ¿estamos ahí? ¿Estamos bien? ¿Para qué? ¿Para qué leemos la palabra de Dios? Para retenerla. Muy bien, la guardamos, no importa, la guardamos. ¿Y después qué la hacemos? Practicamos. Proclamamos. La meditamos, la proclamamos, ¿ok? Muy bien, luego. Entonces, ¿qué sería? Preparándonos para los últimos tiempos, ¿no? Y dice, claro, para el tiempo que se acerca. Exactamente, puede ser, porque estamos leyendo Apocalipsis. ¿A qué le lee? Apocalipsis 1:3 en sus propias palabras. Cuando usted lee la palabra y obedece a la palabra de Dios, usted será bendecido. ¿Me entienden? Claro, cuando usted lee y obedece la palabra de Dios, usted será bendecido por Dios. ¿Por qué? Porque estás obedeciendo la palabra. Estás cumpliendo el mandato que el Señor nos dice. Leamos la palabra. ¿Y eso volvemos atrás? No, ya hemos leído. Ahora seguiremos adelante. Ok, 1 Timoteo 4:13. ¿Quién le toca? ¿A quién le toca? Ya. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. ¿A qué le dijo Pablo? ¿A qué le dijo Pablo a Timoteo que le prestara atención? Otra vez léamelo. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Ya pues respondan, hermanos. Lectura y exhortación. Exactamente, a la lectura pública de la Escritura, la exhortación y la enseñanza. ¿Qué le dijo? No, él está diciendo, Pablo, ¿a qué le dijo a Timoteo para que prestara atención? A la lectura, a la Escritura, exhortación y la enseñanza. Su pupilo de Pablo era Timoteo, hermano. Y era bien jovencito Timoteo, no era mayorcito. Era muy joven. Ya. Si no tenemos un plan de lectura, hermanos, dice aquí, si usted no tiene un plan de lectura diaria, comience con el Evangelio de Marcos o Juan, leyendo 2 capítulos cada día, completará el Nuevo Testamento en 19 semanas. ¿Quién se anima a hacer eso? 2 capítulos por día. Terminaremos jueces. Jueces es hermoso. ¿Cuánto me quisiera que hagan una película? Sí, es mucha matanza, mucha pelea, mucho arrepentimiento, mucha terquedad, mucho todo, ¿no? Ya, no importa. Sí. Ahora lo que tenemos que hacer es, si usted no tiene un plan de lectura, ¿quién tiene un plan de lectura? Levante la mano. Sé que usted no tiene un plan de lectura, pero por si acaso he preguntado. Pero hay que tener un plan de lectura. ¿Cómo se van a edificar, hermanos? ¿Cómo van a querer el cambio en sus vidas? ¿Cómo quieren que el Señor los moldee? Pues están dejando que el Espíritu Santo haga todo el trabajo que ustedes tienen que hacer. El Espíritu Santo, ya les he dicho, tiene su lugar. Entonces, meditemos, reflexionemos, estudiemos la palabra, leamos.
Ahora, podemos empezar por los evangelios. Jueces es otra cosa. Pero Juan, Mateo, Marco, eso ya es otra cosa. No tiene, ya son los evangelios. Que los 4 evangelios tienen armonía. En los 4 evangelios, les digo, hablan de la misma cosa, pero con diferente lenguaje, con más cosas que Juan no habla, o Mateo no habla, o Marcos no habla, y Lucas tampoco. Entonces, pero sí tienen armonía. ¿Qué es armonía? Esto es armonía. Él toca la bandolina, él toca la guitarra, ¿lo ve? Y aquí el Daniel toca el bajo. Pero la armonía es que estamos alabando juntos al Señor, que se escucha la alabanza junto. O él toca por su cuenta, él toca por su cuenta, ¿y qué van a hacer? No hay ritmo. Es lo que hacen los 4 evangelios. Los 4 evangelios tienen armonía. En el nacimiento, en el ministerio, en la muerte del Señor. ¿Me entienden? Pero siempre tienen algo que cuentan que el otro no ha contado. Entonces, automáticamente hay que leer los 4 evangelios para entender realmente la vida de Jesucristo. Así que después vamos a hablar del plan. Seguiremos. Estúdiela. Tercer punto. ¿Por qué estudiarla? ¿Por qué tenemos que estudiar? Porque el Señor nos manda a estudiarla. Aquí está su palabra. Dice aquí, en Hechos 17:11, ¿puedo leer? Dice, cuando el apóstol partió de Tesalónica, llegó a Berea y compartió el evangelio con los judíos incrédulos, lo que encontró fue que ellos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando diariamente las escrituras para ver si estas cosas eran así. Lógico, porque querían saber realmente si este Pablo estaba diciendo la verdad, y si no estaba, querían, a ver, vamos a ver, este cangrejo, ¿qué está predicando? Y decían, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad, y todo le salía verdad. Porque Pablo, pues, hijos, estaba inspirado por el Espíritu Santo y por Dios, guiado por el Espíritu Santo. No podía fallar en ningún momento. Y no falla. ¿Entienden? A pesar que era un vil pecador igual que yo. Y él lo reconoce. ¿No, hermano? Amén. Él lo reconoce. Dice, esto no quiero hacer, pero lo hago. Y eso aborrezco. Y lo que a veces hacemos como cristianos. Tenemos el pecado que mora entre nosotros y lo hacemos cada que sale ese pecado. Y lo culpamos al diablo. Por favor, hermanos, al diablo déjenle tranquilo. No, el diablo me ha tentado. Él me ha hecho darle un sopapo a mi amigo porque me ha molestado. No es eso. Es el pecado que mora dentro de ti. Salió. Y le culpamos al pobre diablito. Ya no importa. Ok. Hay un libro, se dice... Es un libro que habla del diablo mayor, cómo instruye a sus diablillos. Pero es la pura verdad, cómo esos diablillos vienen a tentar a la gente. Hay de todo. Voy a traer ese libro, vamos a traer una partecita, ¿ya? Y no es chiste, es algo que lo que hace el famoso adversario. Muy bien. Estúdiela. A ver, hermanita, estás con el bebé. Entonces, pásele la Biblia al hermano Omar. Usted léalo, hermano. Hechos 17:11. Porque ahorita leí. Ahorita hemos leído, muy bien. Que 2 rasgos demostraron los bereanos mientras recibían la palabra de Dios. A ver, esa es la pregunta. ¿Qué 2 rasgos demostraron los bereanos mientras recibían la palabra de Dios? ¿Qué hacían? Eran nobles. Tenían nobleza en su corazón, por eso recibían tan rápido la palabra, pero no se quedaban ahí, sino que escudriñaban la palabra, o sea, buscaban más conocimiento. Diariamente. Escudriñar, examinar, casi lo mismo, ¿no ven? Sí. Entonces, ¿cómo lo hacían? ¿Con ganas, sin ganas? Con ansias. ¿Puede ser? Entonces podemos decir que con ansias, examinando las escrituras todos los días para ver
si estas cosas serán real. Aquí lo dice. Dice, ¿no? Escudriñando diariamente las escrituras para ver si estas cosas serán real. O sea, con ansias, examinando las escrituras, hermanos, lo hacían estos hombres. Porque les gustaba estudiarla. ¿Me entienden? Y es lo que tienen que pedir al Señor. Señor, dame esas ganas de estudiar tu palabra, de leer tu palabra. No solamente los jueves cuando viene la pastorita, darles un estudio bíblico, hermanos. No es así. Ustedes también tienen que estudiar en sus momentos donde tienen un tiempo, un relax, como decimos, de descanso. Yo sé que a veces estamos muy atareados. Nosotros los mayores y los que tienen ya responsabilidades. Pero ustedes jóvenes, a ver, cuéntenme, ¿qué es de su vida? Tienen bastante tiempo. Pero a veces estás chateando. Y horas. Chatear. Lindo es, yo también chateo. Pero también lee la Biblia. Cuando estés entrando al minibús, métele, lee. Estoy en Juan, empezaré por el primer capítulo, ya. Leo, me voy a bajar, ok, ya, métale la chateada otra vez. Listo. Pero has leído. No pierdas tu tiempo. Mis hermanos, no pierdan el gozo de su salvación. No voy a decir que se pierde o no se pierde, ese es otro tema. Pero David así le dijo a nuestro Señor: Señor, no me quites el gozo de mi salvación. Cuando Dios le dijo: eres un asesino, eres un criminal, eres un adúltero. ¿Me comprende? Y él clamó. ¿Ya? Y él escribió salmos, hermano. Salmos 19, lo que estábamos leyendo. Ok, la otra. ¿Cómo debemos de buscar la sabiduría y el entendimiento? Proverbios 2.4. Proverbios 2.4. ¿Cómo debemos de buscar la sabiduría y el entendimiento? Proverbios 2.4. Dice que si como la plata la buscares y la escudriñares como tesoros. Así, como plata y tesoros escondidos, hermanos. ¿Cómo debemos de buscar la sabiduría, el entendimiento? Como es, así somos como carnalitos. Nos gusta la plata. Si no hay plata no vivimos. No hacemos muchas cosas. ¿Cómo puede el joven guardar puro su camino? Guardando su palabra. En mi corazón he atesorado, dice, tu palabra, para no pecar contra ti. Hermanos jóvenes, es un versículo para ustedes. ¿Me comprenden? ¿Cómo puede el joven guardar puro su camino? Guardando su palabra. Si el Señor te dice que no peques, no peques, hermano. Guarda su palabra. ¿Ya? Ok. 1. ¿Cómo le ordenó Dios a Israel a recordar su palabra? Vamos a hablar con el pueblo de Israel. Empezamos, hermanito, de Deuteronomios. Hermano, ¿tú la tienes? Ya. Y vos lo buscas de Deuteronomios 11:19. ¿Ya? Y la hermanita Milka, 11:18. ¿Ya? Léamelo, hermana. Dice así: por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos. Muy bien. ¿Cómo le ordenó Dios a Israel a recordar su palabra? A poner la palabra en su corazón. Grabándola en sus corazones y mentes. Corazón, alma dice ahí. En sus mentes. Y mentes. Bueno, estoy dando la interpretación que es más correcta. ¿Cómo guardamos la palabra en nuestro corazón? Y aquí. Porque de aquí tiene que salir. Nuestra computadora tiene que bajar a la boca y la boca lo dice, ¿no, hermano? Es así. En el disco duro. Aquí debería ser disco duro. ¿Ya? Ok. Deuteronomios 11:19, hermano. Amén. Y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. ¿Cómo le ordenó Dios a Israel recordar su palabra? Enseñándoles a sus niños todo el día. Buen versículo para ustedes dos mamitas. Si no está el papito, tiene que estar la mamita enseñándoles.
¿No, Marcito? Canciones, versículos, historias. Ella lo manifiesta. Ya está en edad. Cuidado, mis los ojitos lo que miran. ¿Recuerdan? Ya se los canto todo eso. ¿Ya? Claramente nos dice el Señor. Ahí está, chicos. La palabra nos dice. ¿Cómo? Memorizar. Memorizar es enseñándoles a los niños durante todo el día para que ellos graben. Se graben y se graban porque son esponjitas. Yo sé que ustedes recuerdan versículos de niños, ¿no ve? Que les hacían repetir como grabadoras, ¿se acuerdan? A ver, ¿cuál es un versículo que te hacían repetir como grabadora? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su hijo unigénito. Hermana Milka, a ver un versículo que se te grabó de niña y ahora me lo puedes decir. ¿Ves? A ver vos, Gabriel. ¿Ve? Qué hermoso. A ver, hermano, examen para vos, dame un versículo. A ver, ¿cómo es? ¿Funciona o no funciona? Ha memorizado, hermanos. ¿Me entienden? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque es un versículo poderoso para nuestro hermano, porque él necesita esa fortaleza. Y alzaré mis ojos a los montes, ¿dónde vendrá mi socorro? Alzaré mis ojos a los cielos, porque el Señor te va a socorrer en los momentos de angustia. ¿No? ¿Hermano? Ok, ahora sí. Seguimos con Mateo 4, 4, 4, 7, 7. No, 4, 4, 4, 7 y 4, 10. ¿Así es? Muy bien. ¿Podemos leer? ¿Seguiditos? 4, 4, 7 y 10. Ya. Ya, ¿quién va a leer Mateo 4, 4? Él respondiendo y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Muy bien, el 4, 7 es lo que les responde Dios ahora. Otra vez. El 7 dice, si Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Y la 10? Dice, y entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Amén. Durante las 3 confrontaciones con Satanás, ¿qué hizo Jesús para superar sus tentaciones? Usó la palabra. Citó las escrituras. Y escrito está. Muy bien. Entonces, ¿qué nos enseña esto? Usar la palabra de Dios. Es importante el conocimiento de Dios para que no peques. Eso. ¿Me comprenden? Para que vivas tranquilo. Yo sé que vas a pecar, pero lo más lindo de esto, somos como hijos de Dios, llegamos al arrepentimiento. Uno que no es creyente no llega al arrepentimiento. No, así no llega, porque no es hijo de Dios. Pero nosotros como hijos de Dios, cuando cometemos un pecado, ese rato nos redarguye el Espíritu Santo y que nos dice, ahora sí, arrepiéntete. Y lo hacemos. Al que no lo hace, está en problemas. Muy bien. Citó las escrituras. Ve, ¿cómo puede usted aplicar este ejemplo a su propia vida? Escudriñando la palabra. Hermanos, ¿cómo puede usted aplicar este ejemplo a su propia vida? Sí. Ya, Denis, vamos, métale. Pero es que es obvio, citando la palabra de Dios. Te invitan a farrear, dices, no, la palabra de Dios es que ningún borracho entrará al reino de los cielos. Te invitan a, no sé, No, pues te vas a hacer patear si les dices eso. No, pues sí, hermano. Estamos hablando de hermanos, ¿no? De hermanos, ya. Pero si tus amigos del mundo te invitan a pasear. No, pues yo no lo veo, soy hermano, ya sabes. Claro, ya saben eso, hasta un testimonio, ¿no ve? Ya saben. No eres hermano, no tomas, ¿no ve? Le invitan ya. Ya, pero hay otras personas que sí caen. Que dicen, ya vamos. Estoy acompañando. Saben que la palabra del Señor les dice eso. Les voy a acompañar. No voy a tomar. Pero viene la tentación. Una de ojos verdes o una morena o qué sé yo. Y le dice, te invito. Ya está. ¿Me entienden lo que les digo, no?
O la chica dice, no, no vivo, y viene un simpaticón y dice, toma, servite. Queda peor. Apártate. Apártate. Satanás de ojos azules, ¿no? O morena. No le vas a decir eso. Era mejor que no vayas. Es mejor que no vayas. Evita de ir. Pero tampoco de decir yo soy santo y ustedes son los pecadores. No hagas eso con tus amigos. Entra a su ambiente, pero controla las cosas que pueden hacer. Porque hermano, ¿cómo vas a predicarse el evangelio si quieres alejarte? Qué egoísta. El evangelio no es para ti, es para las otras personas, para que sean salvas. Entonces tienes que meterte en su ambiente y va a haber un momento en que alguien te va a preguntar, tengo este problema, un consejo. Ahí es donde tiene que entrar el evangelio, ¿no? Claro que le vas a dar un consejo primero carnal, pero de ahí tienes que sacar tus cartas, como te decís. ¿Qué es el evangelio? Y decirle, mira, en estos momentos Dios está escuchando, te está viendo, y realmente el único que te puede ayudar en estos momentos es Dios, Jesucristo. Ah, le has pronunciado Jesucristo, hermano Daniel, le has pronunciado a Jesucristo, pero no le cuentes nomás pues, Jesucristo. El otro, ¿quién es Jesucristo? ¿O qué es Jesucristo? Y ahí tienes que relatarle qué hizo Jesucristo. Ese es el evangelio, que murió por ti, murió por mí, fue crucificado. Y es el único que te puede sacar de este vicio, sacar de este problema, si es que tú entregas tu vida a Él y te arrepientes. Ese es el evangelio que puedes predicar. Mira, se han puesto de acuerdo. Ya. Muy bien. ¿Cómo usted puede aplicar este ejemplo a su propia vida? Si el memorizar escritura es importante para Jesús, es más importante para los cristianos, ¿no? Si Jesús lo decía, escrito está, y al diablo le daba todo el verso del versículo, ¿por qué no más importante a nosotros? Que lo podemos hacer. Cuando estemos en puertas del pecado, hermano, acuérdate de lo que Dios te ha hablado antes. Escriba el Salmo 48 en sus propias palabras. Lo leemos y usted escríbalo con sus propias palabras, ¿ya? ¿Me lo leen fuerte, Salmo 48? Amén. El hacer